En Venezuela es uno de los roles más difíciles que hay. Lo vivimos hace 2 años con las protestas del 12 de febrero, la cantidad de jóvenes que todavía se presentan ante tribunales, que todavía tienen que ir están presos todavía muchos de ellos, muchos jóvenes que se han tenido que ir del país justamente por falta de oportunidades, muchos jóvenes muchos que hemos perdido amigos de nuestra edad justamente a manos de la inseguridad. Hay que recordar que casi el 70% de los fallecidos por el AMPA son entre 18 y 25 años en Venezuela. Por eso ser joven ahorita es muy difícil. Y es muy difícil saber que también ver hacia el futuro, que pareciera que hay pocas oportunidades. Pero el hecho de haber ganado la Asamblea Nacional el pasado 6 de diciembre demuestra que hay una luz al final del túnel. Y que realmente el país tiene la expectativa y tiene la esperanza que los cambios van a estar llegando, como ya empezó la Asamblea a legislar y ya empezó la Asamblea a discutir los temas de la gente. No a pasar acuerdos sobre problemas externos que no nos afectan directamente, sino empezar a debatir y exigir información sobre diferentes problemáticas que nos afectan a nivel nacional. En materia de leyes, ¿qué tiene pendiente o qué debería retomar la Asamblea Nacional para beneficio de la juventud? En un momento se habló de la ley del primer empleo, sin embargo esto pues no ha sido discutido, que fue una de las banderas en ese momento de la antigua Asamblea Nacional de Primero Justicia y que no se colocó en agenda parlamentaria. Pero aparte de esta, ¿qué otras leyes se necesitan para que la juventud pueda quizás ver una luz al final del túnel, como lo dice usted? Sí, primeramente la ley del primer empleo puede ser una gran herramienta para poder darle las oportunidades a los jóvenes para poder progresar en el país. Entendamos que hay un ciclo vicioso de que el joven no consigue trabajo porque no tiene experiencia laboral y no tiene experiencia laboral porque no ha conseguido ningún trabajo. Pues por esa misma razón, la ley del primer empleo puede darle esa oportunidad de trabajo a la juventud. El segundo caso es financiar y garantizar los recursos necesarios para que las universidades puedan funcionar de forma óptima. La universidad venezolana está en el piso. Venezuela, que solía tener una de las mejores educaciones universitarias de todo el continente, o por lo menos de América Latina, hoy está en el piso completamente. Y es por falta de inversión, por falta de recursos, porque también el capital intelectual, los profesores, muchos han ido del país o dejan de dar clases por los sueldos que tienen, pues eso es un avance importante para que la juventud pueda progresar. Y lo tercero, garantizar la estabilidad económica, la estabilidad en materia de seguridad y poder asegurarnos de que como jóvenes podamos tener un futuro. Aquí un joven poder independizarse. Yo decía mucho cuando era presidente de la juventud del partido, de que aquí somos la generación de los arrimados, porque vivimos arrimados con un tío, con un padre, con un familiar, porque la realidad es que si nos queremos independizar, si nos queremos casar y querer independizar, no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Y eso es justamente parte de la crisis que hay en el país. La juventud no siente la posibilidad de progresar porque no puede tener un carro propio, no puede tener una vivienda propia o no puede formar una familia con tranquilidad. Tener un hijo ahorita es una dificultad gigantesca consiguiendo los medicamentos, consiguiendo los productos. ¿Cómo puede progresar un joven ahorita? Y esa es la misma razón de por qué los jóvenes deciden emigrar, porque creen que en otros países pueden tener mejores oportunidades que lo que tienen en la actualidad en Venezuela. ¿En qué se está trabajando en este momento, ya pasando un tema más local y de su competencia como concejal de Chacao en el municipio? ¿Cuáles son las prioridades? Tuvimos hace unos días al alcalde Ramón Muchacho y hablaba que era necesario intensificar lo que son los operativos de seguridad y también el tema del alumbrado, que hay muchísimas quejas a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, cuando tenemos a alguien de Chacao sobre este tema. Sí, bueno, efectivamente, hay varios temas y son principalmente temas de servicios públicos. Lamentablemente los servicios públicos no son de competencia municipal, muchos de ellos, y justamente una propuesta que tenemos para la Asamblea Nacional es el tema de la descentralización de los servicios públicos. Y el tema especial que me compete a mí, que tengo competencia en la Cámara Municipal y tengo ya 2 años trabajando en él, es la escasez de agua que hay en el municipio de Chacao, en el área metropolitana, pero también que se ve esa situación en el resto del país. El municipio de Chacao, por ejemplo, la semana pasada, toda la parte norte del municipio pasó 7 días consecutivos sin que le llegara una sola gota de agua. Eso ocasionó protestas de vecinos que trancaron calles en los sectores populares o barrios de nuestro municipio. Vemos el caso de ayer de disturbios que se dieron en Guarena por la escasez de agua. Vemos el caso de Puerto Cabello, que tiene 6 meses sin que le llegue agua. El mismo caso del Estado Vargas. Ocurre en Barinas, ocurre en Trujillo, ocurre en Maracaibo. Y justamente nosotros hemos estado adelantando una serie de propuestas a la Asamblea Nacional en cuanto al funcionamiento y la recuperación de Hidrocapital, al igual que el resto de las hidrológicas del país. Justamente cuando fue interpelada la presidenta de Hidroven en la Asamblea Nacional, nosotros quisimos llevar adelante una propuesta que es primeramente descentralizar el servicio. Nosotros proponemos para el caso de Hidrocapital que Hidrocapital debe ser manejado por una mancomunidad administrativa entre la Alcaldía Metropolitana y la Gobernación del Estado Miranda, porque eso garantizaría mejor servicio a todos los venezolanos. La descentralización ha sido una excelente experiencia en Venezuela. Cuando se descentralizó el sistema de aseo urbano a los municipios, mejoró la recolección de la basura. Cuando se descentralizó la policía, mejoró la seguridad en las ciudades venezolanas. Ahora que el gobierno vuelve a centralizar a la policía, exigiendo que el director de la policía, los operativos, etcétera, sean aprobados por el Ministerio de Interior y Justicia, vemos la crisis
de inseguridad que estamos viviendo. Pues creemos que si se descentralizara Hidrocapital, habría mayor contacto con la gente y mejores soluciones. Segundo, hay que sincerar el plan de racionamiento. Hay un plan de racionamiento que se está dando a cabo en Caracas y en otras ciudades del país que ni siquiera se cumple. Y como venezolanos tenemos el derecho de saber cuándo nos va a llegar agua a nuestras casas. Lo veo que despolitizar y despartidizar a Hidrocapital. Hay que volver a tener una Hidrocapital técnica, que sepa manejar el tema y que su única condición para ser presidente o obrero o trabajador de esa empresa sea tener las capacidades técnicas para poder hacerlo y no por ser militante de un partido político, a pesar de que ser militante de un partido no es ilegal ni tampoco está prohibido. Pero por ser militante del partido de gobierno no puede ser la única credencial para ser presidente de una empresa del Estado. Y por último, inyectarle los recursos a esta empresa. Venimos denunciando hace 2 años que el embalse Cuira, ubicado en Barlovento, el presidente Hugo Chávez en el año 2012 le aprobó 950 millones de dólares para la construcción de esa obra. La prometieron para finales del año 2012 y todavía estamos al año 2016 y solamente tiene 30% de avance esa construcción. Le estamos solicitando a la Asamblea Nacional que investigue a los responsables de la corrupción en torno al embalse Cuira y que ese embalse se termine finalizando. Por eso garantizaría agua para 5 millones de personas en el área metropolitana de Caracas, el Estado Miranda y el Estado Vargas, y eso podría solventar grandemente la crisis que estamos viviendo. Concejal, tengo que hacer una pausa acá en Primera Página, pero quiero que conversemos al regreso. ¿Cuál es la visión de Diego Charifker como dirigente político y como joven sobre la posible aprobación de la ley de amnistía? Se está discutiendo en la Comisión de Política Interior y en qué colaboraría esta reconciliación nacional en que el país pues mejore a nivel de crisis económica, social y política. Estamos conversando con Diego Charifker, concejal de Chacao. Ya venimos con más de Primera Página. Todo lo que le